En videos anteriores tratamos el tema de uno de los cultos que aterrorizó una región completa de México. Pero, ¿qué dirías si te enteras que una sola persona logró llevar el terror en Sudamérica? Por supuesto, estamos hablando de una total bestia, el llamado monstruo de los Andes. En este video te contaré todo sobre él y su macabro objetivo. Comenzamos. La historia de Luis Alfredo Garavito no puede entenderse sin desentrañar el complejo tejido social y personal que dio origen a uno de los asesinos en serie más brutales de la historia latinoamericana. Villa Pinzón, un pequeño municipio de Cundinamarca, Colombia, no era más que un punto casi imperceptible en el mapa. Sin embargo, en enero de 1957, en el seno de una familia marcada por la adversidad, nacería un individuo que transformaría para siempre la comprensión del mal en Colombia. El contexto familiar de Garavito era una pintura desgarradora de miseria y violencia. Su padre, un albañil cuya vida estaba dominada por el alcoholismo, no representaba la figura protectora que todo niño necesita, sino un elemento de terror constante. Los golpes, los gritos y la humillación permanente se convertirían en el paisaje cotidiano de una infancia destinada a la destrucción psicológica. María Doris Cifuentes, su madre, era poco más que una espectadora impotente de la devastación familiar. Con 7 hijos y recursos económicos prácticamente inexistentes, su capacidad de protección se reducía a la mera supervivencia. Luis Alfredo, el menor de los hermanos, ocupaba un lugar peculiar en esta dinámica familiar. Era simultáneamente la víctima más vulnerable y el observador más silencioso de un mundo que se desmoronaba día a día. Los primeros años de Garavito revelaron señales tempranas de lo que posteriormente se transformaría en una personalidad profundamente perturbada. Era un niño retraído, con dificultades para establecer vínculos sociales normales. La escuela, lejos de ser un espacio de integración, se convirtió en otro escenario de marginación. Sus compañeros lo percibían como diferente, un ser extraño cuyos silencios resultaban más escalofriantes que cualquier palabra. La pobreza no era solo una condición económica, sino una estructura mental que lo atravesaba todo. En Villapinzón, la supervivencia se traducía en estrategias de adaptación que poco tenían que ver con la normalidad. Garavito aprendió tempranamente que la vulnerabilidad era un territorio peligroso y que para sobrevivir debía desarrollar mecanismos de defensa que irían mutando hasta convertirse en herramientas de depredación. Su educación fue precaria y discontinua. Las limitaciones económicas impedían una formación regular, lo que generó en él un profundo sentimiento de inferioridad que más tarde canalizaría a través de comportamientos de control y dominación. Cada humillación, cada momento de marginalidad, se fue sedimentando como una estructura de resentimiento que encontraría su válvula de escape en la violencia más extrema. La sexualidad de Garavito también se desarrolló en un terreno marcado por la confusión y el trauma. Diversos testimonios de psicólogos forenses sugieren que experimentó abusos durante su infancia, aunque él mismo nunca lo confirmó públicamente. Lo que es innegable es que su percepción de la intimidad y las relaciones humanas quedó profundamente distorsionada. Sus primeros trabajos revelaron una capacidad de adaptación sorprendente. Fue vendedor ambulante, mensajero, empleado temporal. Cada rol era una máscara, una oportunidad para observar y comprender los mecanismos de confianza que posteriormente utilizaría para acceder a sus víctimas. No era un individuo torpe o socialmente inadaptado, sino alguien que había desarrollado una inteligencia práctica para la supervivencia. La ciudad de Bogotá representaría su primer gran escape de Villapinzón. Llegó siendo un joven con pocas expectativas, pero con una determinación casi perturbadora de transformar su realidad. La capital colombiana de los años 80 era un hervidero de contrastes, violencia del narcotráfico, conflicto armado, desigualdad social extrema. En ese ecosistema de fragmentación, Garavito encontraría los espacios perfectos para comenzar a construir su identidad criminal. Su transformación no fue repentina, sino un proceso calculado. Comprendió que su apariencia física podía ser tanto una limitación como una herramienta. Delgado, de aspecto algo enfermizo, desarrolló estrategias de aproximación que jugaban precisamente con esa imagen de fragilidad. Se presentaba como alguien necesitado de ayuda,
como una figura casi patética que generaba más lástima que sospecha. Lo más escalofriante de Garavito no era su brutalidad final, sino la meticulosidad con la que fue construyendo su identidad criminal. Cada experiencia, cada rechazo, cada momento de humillación se fue transformando en un componente de su futura metodología de cazador. No era un monstruo nacido de la nada, sino el producto más terrible de un sistema que produce monstruos. La transición de Luis Alfredo Garavito de un individuo marginal a un asesino en serie meticuloso no fue un evento súbito, sino un proceso de metamorfosis psicológica que se gestó durante años. Colombia de finales de los años 80 y principios de los 90 ofrecía un escenario perfecto para la emergencia de un depredador como él, un país fragmentado por la violencia, con instituciones débiles y regiones enteras sumidas en el abandono institucional. Garavito comprendió pronto que su supervivencia dependería de su capacidad de adaptación. Comenzó a desarrollar una habilidad casi camaleónica para transformarse según el contexto. No era un criminal tosco o impulsivo, sino un estratega que calculaba cada movimiento con una precisión quirúrgica. Su inteligencia práctica le permitía construir personalidades que generaban confianza inmediata. Sus primeros pasos criminales fueron tentativas, exploraciones de los límites de su capacidad de manipulación. Inicialmente, se movía por las periferias de Bogotá, estudiando los mecanismos de vulnerabilidad de comunidades marginadas. Comprendió que los niños de sectores empobrecidos eran los blancos más accesibles, familias sin recursos, sistemas de protección prácticamente inexistentes y una cultura del silencio que actuaba como cómplice involuntaria. La metodología de Garavito era una combinación de ingeniería social y psicología predatoria. Desarrolló múltiples identidades que le permitían acercarse a sus víctimas sin despertar sospechas. Un día podía ser un predicador evangélico ofreciendo esperanza, al siguiente un vendedor ambulante con promesas de trabajo, o un maestro itinerante interesado en ayudar a niños con dificultades académicas. Su transformación física era parte fundamental de su estrategia. Modificaba su vestimenta, su lenguaje corporal, incluso su forma de caminar. Podía pasar de parecer un hombre religioso y respetable a un trabajador humilde en cuestión de minutos. Esta capacidad de metamorfosis sería su principal herramienta de depredación. Los territorios que eligió como escenario de sus crímenes no fueron casuales. Recorrió sistemáticamente las zonas más vulnerables de Colombia, regiones apartadas de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Valle del Cauca, lugares donde la presencia estatal era casi una ficción y donde los niños representaban mano de obra o recursos económicos adicionales para familias sumidas en la miseria. Su conocimiento del territorio era enciclopédico. Estudiaba cada región, sus costumbres, sus dinámicas sociales. Sabía exactamente cómo abordar a un niño en un pueblo de Pereira, de manera diferente a cómo lo haría en una vereda de Santander. Cada aproximación era un guión meticulosamente preparado, donde la improvisación estaba completamente eliminada. Los psicólogos forenses que posteriormente lo estudiaron encontraron un perfil fascinante. No era un asesino movido por impulsos sexuales simples, sino alguien que encontraba un placer complejo en el control y la dominación. La violencia para él era una forma de poder, una manera de revertir la sensación de marginalidad que había experimentado durante toda su vida. Su capacidad de movimiento era otro elemento crucial. Trabajaba como vendedor ambulante, lo que le permitía trasladarse constantemente sin levantar sospechas. Un día podía estar en las montañas de Huila, al otro en los valles de Tolima. Esta movilidad permanente dificultaba cualquier intento de rastreo o conexión entre los crímenes. La impunidad era su aliada más poderosa. El sistema judicial colombiano de los años 90 estaba colapsado. Entre el conflicto armado, el narcotráfico y la crisis institucional, la desaparición de niños de comunidades marginales pasaba casi desapercibida. Garavito comprendió y explotó sistemáticamente estas grietas estructurales. Su preparación para los crímenes era casi científica. Estudiaba rutas, identificaba zonas con menor vigilancia, calculaba tiempos de desplazamiento. Cada asesinato no era un acto de locura impulsiva, sino el resultado de una planificación que podía llevar semanas o incluso meses de preparación. Lo más perturbador era su capacidad de normalidad. Podía interactuar con familias,
comunidades, incluso autoridades locales, sin generar la más mínima sospecha. Su habilidad para construir una fachada de normalidad sería uno de los elementos que le permitiría operar durante años sin ser detectado. Colombia a finales del siglo XX era un territorio de sombras, un mosaico de violencias superpuestas donde un depredador como Luis Alfredo Garavito podía moverse con una libertad casi espectral. El país atravesaba uno de los periodos más complejos de su historia moderna, el narcotráfico desafiaba al Estado, los grupos guerrilleros controlaban vastas extensiones territoriales, y la violencia parecía ser el único lenguaje común en muchas regiones. En este contexto, Garavito encontró su terreno perfecto de cacería. Las zonas rurales de Colombia se convirtieron en su territorio de operaciones, un vasto escenario donde la ausencia estatal era más que evidente. Municipios como Pereira, Tuluá, Villavicencio, Armenia y docenas más se transformarían en los capítulos de su macabra geografía criminal. La topografía colombiana jugó un papel fundamental en su metodología. Las cordilleras, los caminos vecinales, los senderos entre montañas, le proporcionaban los corredores perfectos para movilizarse sin ser detectado. Cada región tenía sus propias dinámicas sociales, sus propias vulnerabilidades, que Garavito estudiaba con una meticulosidad casi académica. En los Andes colombianos, donde la pobreza se abraza con la geografía accidentada, los niños representaban más que seres humanos, eran mano de obra, recursos económicos, casi mercancías en una economía de supervivencia. Garavito comprendió rápidamente este ecosistema social y lo utilizó como su principal herramienta de depredación. Sus víctimas provenían principalmente de comunidades indígenas, campesinos y habitantes de barrios marginales. Niños entre 6 y 16 años que vivían en los márgenes de un sistema que los había invisibilizado mucho antes de que Garavito apareciera. Cada región tenía sus particularidades. En Boyacá, niños que ayudaban en las pequeñas parcelas, en el eje cafetero, menores que trabajaban en las plantaciones de café, en los llanos orientales, jóvenes que complementaban los ingresos familiares. La estrategia de Garavito aprovechaba la estructura socioeconómica colombiana. En un país donde millones de niños trabajan para sobrevivir, su ofrecimiento de trabajos temporales, ayuda económica o simplemente atención no generaba inicialmente ninguna sospecha. Era un depredador que había estudiado meticulosamente los códigos de la vulnerabilidad. Las zonas más afectadas fueron aquellas con menor presencia institucional. Municipios pequeños de departamentos como Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca se convirtieron en sus principales escenarios. Lugares donde un forastero podía mezclarse sin levantar sospechas, donde la llegada de un desconocido no generaba alarma inmediata. La violencia generalizada actuaba como un perfecto elemento de camuflaje. En un país donde desaparecían personas a diario por razones políticas, donde el conflicto armado había normalizado el horror, los asesinatos de Garavito pasaban inicialmente como un dato más en las estadísticas de violencia. Su movilidad era casi militar. Utilizaba el sistema de transporte público, caminaba por senderos rurales, se desplazaba en ocasionales camionetas o camiones. Conocía cada ruta, cada atajo, cada camino secundario. Su capacidad de movimiento era su principal herramienta de impunidad. Las comunidades rurales colombianas, marcadas por una cultura del silencio producto de décadas de conflicto, no denunciaban fácilmente. El miedo, la desconfianza en las instituciones y la normalización de la violencia actuaban como un escudo protector para Garavito. Muchas familias ni siquiera reportaban la desaparición de sus hijos, resignadas a que el sistema no haría nada. La geografía física se entrelazaba con la geografía humana del terror. Las montañas no solo eran accidentes topográficos, sino espacios perfectos para ocultar evidencias. Los bosques no eran solo paisaje, sino escenarios ideales para consumar crímenes lejos de cualquier mirada. Cada kilómetro de Colombia se transformaba potencialmente en un territorio de muerte. Los departamentos más afectados develaban un mapa del horror. Risaralda con 29 víctimas identificadas, Valle del Cauca con 26, Quindío con 18, Caldas con 15. Cada número no era solo una estadística, sino una comunidad destrozada, familias que perderían para siempre la inocencia. Garavito no era solo un asesino,
era un síntoma de un país fragmentado. Su capacidad de movimiento, su comprensión de la geografía social y física de Colombia, lo convertían en algo más que un criminal, era un espejo de las fracturas más profundas de una nación. La brutalidad de Luis Alfredo Garavito no residía únicamente en los actos criminales, sino en la precisión arquitectónica con la que los planificaba y ejecutaba. Su metodología era un sistema complejo de manipulación, aproximación y eliminación que desafiaba cualquier comprensión convencional del mal. Cada víctima era el resultado de una preparación meticulosa que podía extenderse durante semanas o incluso meses. Garavito no actuaba por impulso, sino mediante un protocolo criminal tan estructurado que más parecía el plan de una operación militar que los arrebatos de un asesino común. Su primera fase de aproximación era un ejercicio de ingeniería social casi perfecto. Desarrolló múltiples personalidades que le permitían acercarse a sus víctimas sin despertar sospechas. Un día podía ser un predicador evangélico, al siguiente un maestro itinerante, luego un vendedor de artesanías o un trabajador social interesado en ayudar a niños con dificultades. Los disfraces no eran simples cambios de ropa, sino transformaciones integrales. Modificaba su lenguaje corporal, su forma de hablar, incluso su postura. Podía pasar de parecer un hombre religioso y respetable a un trabajador humilde en cuestión de minutos. Utilizaba pelucas, modificaba su apariencia, usaba ropa que le permitiera mezclarse en diferentes contextos sociales. Su técnica de aproximación era un arte del engaño. Ofrecía dulces, monedas, promesas de trabajo o simplemente atención a niños que vivían en la más absoluta vulnerabilidad. Comprendía perfectamente las estructuras de pobreza y necesidad que lo rodeaban. Para muchos niños, un dulce o la promesa de unos pesos podía ser más atractivo que cualquier advertencia sobre peligros abstractos. Una vez establecido el contacto inicial, Garavito desplegaba una serie de estrategias de manipulación. Generaba rápidamente un vínculo de falsa confianza, utilizando técnicas de seducción psicológica que incluían escuchar atentamente, mostrar interés genuino y construir narrativas que resonaran con las carencias emocionales de sus víctimas. La selección de las víctimas no era aleatoria. Estudiaba meticulosamente cada comunidad, identificando a los niños más vulnerables, huérfanos, menores que trabajaban, niños de familias desintegradas o con problemas económicos. Aquellos con menor probabilidad de ser inmediatamente extrañados. Su conocimiento geográfico era fundamental. Sabía exactamente cómo moverse en cada región, qué rutas utilizar, qué zonas tenían menor vigilancia. Cada desplazamiento era calculado, cada movimiento respondía a un plan previamente diseñado. No era un depredador errático, sino un cazador con una estrategia definida. Los momentos posteriores al contacto inicial revelaban la verdadera naturaleza de su brutalidad. Las investigaciones forenses posteriores develarían un patrón de violencia sistemática, sometimiento, abuso sexual, tortura y asesinato seguían una estructura casi ritual. No actuaba por impulso, sino mediante un protocolo de destrucción meticulosamente planificado. La disposición de los cuerpos era otro elemento que demostraba su nivel de planificación. No abandonaba los cadáveres al azar, sino que los ocultaba en zonas específicas, utilizando el terreno como su cómplice. Bosques, quebradas, zonas montañosas le servían para borrar cualquier rastro de su paso. Su inteligencia práctica se manifestaba en la capacidad de evitar cualquier tipo de registro. No dejaba huellas digitales, modificaba constantemente su apariencia, utilizaba diferentes nombres y documentos. Era un fantasma que se movía entre las grietas de un sistema judicial precario. La comunicación con las familias de las víctimas era otro elemento de su estrategia. En ocasiones, incluso se acercaba a las comunidades como un falso colaborador en la búsqueda de los niños desaparecidos, generando un nivel de manipulación que desafía cualquier comprensión psicológica convencional. Lo más perturbador no era su brutalidad física, sino la frialdad con la que planificaba cada movimiento. Garavito no actuaba por impulsos sexuales simples o por una psicopatía descontrolada, sino como un depredador que había convertido el asesinato en una especie de profesión meticulosa. Su metodología era un sistema completo de muerte,
un protocolo que combinaba inteligencia práctica, conocimiento social, manipulación psicológica y una capacidad de planificación que lo convertía en algo más que un simple asesino, era un arquitecto del horror. La captura de Luis Alfredo Garavito no fue el resultado de una operación policial excepcional, sino el producto de una serie de errores del propio criminal y circunstancias que finalmente cerraron el cerco sobre uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia latinoamericana. Para 1997, la sombra de Garavito ya se extendía por más de 300 municipios colombianos. Sin embargo, la dispersión geográfica de sus crímenes y la debilidad institucional habían impedido hasta entonces su identificación. Los casos de niños desaparecidos parecían inconexos, dispersos por un territorio marcado por la violencia y el abandono estatal. El punto de inflexión llegó cuando un cazador encontró los restos de una de las víctimas en una zona montañosa cerca de Pereira. Las evidencias forenses comenzaron a tejer una red que conduciría directamente a Garavito. Los investigadores empezaron a identificar un patrón, la forma de disponer los cuerpos, las características de las mutilaciones, la geografía de los asesinatos. La investigación reveló una metodología criminal que iba más allá de lo comprensible. No era un asesino común, sino un depredador que había convertido el asesinato en una especie de arte macabro. Cada víctima representaba un capítulo de un plan meticulosamente diseñado, cada crimen era parte de una estrategia más amplia de dominación y control. La captura definitiva fue casi accidental. El 22 de abril de 1999, Garavito fue detenido cuando merodeaba cerca de una escuela en el municipio de Villavicencio. Lo que parecía ser un día más de su rutina criminal se transformó en el final de una era de terror. Un oficial de policía lo observó comportándose de manera sospechosa, algo inusual en un hombre que había pasado años evadiendo cualquier tipo de sospecha. Durante los interrogatorios iniciales, Garavito mostró una combinación de colaboración y manipulación que desconcierta a los investigadores. No era un criminal que se derrumbaba, sino alguien que seguía calculando cada palabra, cada gesto. Su capacidad de manipulación seguía siendo su principal herramienta. Las confesiones fueron escalofriantes en su detalle. No solo admitió los crímenes por los que fue inicialmente acusado, sino que reveló detalles de cientos de asesinatos que habían permanecido sin resolver. Cada declaración era un viaje al abismo, un recorrido por los territorios más oscuros de la maldad humana. El sistema judicial colombiano se enfrentó a un desafío sin precedentes. Garavito fue condenado a 1.853 años de prisión, aunque la legislación establecía que ningún criminal podría cumplir más de 40 años efectivos. Las cifras revelaban la magnitud del horror, más de 138 asesinatos confirmados, pero él mismo confesó haber asesinado a más de 300 niños. Su perfil psicológico se convirtió en objeto de estudio para forenses y psicólogos. No era simplemente un asesino, sino un individuo cuya psique representaba un caso único de manipulación y crueldad. Sus entrevistas revelaban un ser que había convertido el dolor en su única forma de comunicación con el mundo. El impacto de su captura fue mucho más allá de lo judicial. Colombia se enfrentaba al espejo de sus propias fracturas sociales. Garavito no era un monstruo surgido de la nada, sino el producto más terrible de un sistema que había abandonado a generaciones de niños en la más absoluta vulnerabilidad. Su detención obligó al país a repensar sus mecanismos de protección infantil. Las comunidades rurales, los sistemas de investigación criminal, las redes de protección de menores, todo fue puesto bajo escrutinio. Garavito no era solo un criminal, era un síntoma de males mucho más profundos. En los años siguientes, mientras cumplía su condena en prisión, Garavito continuó siendo un enigma. Alternaba entre momentos de aparente arrepentimiento y una frialdad que desafiaba cualquier comprensión psicológica. Sus declaraciones seguían siendo una mezcla de manipulación y revelación, un rompecabezas que ningún especialista lograba resolver completamente. El legado de Garavito trasciende los límites de lo criminal. Es un recordatorio brutal de que el mal no surge de la nada,
sino que se construye en los márgenes de la sociedad, en los espacios donde el abandono y la violencia se normalizan. Cada una de sus víctimas era más que un número en una estadística, eran historias truncadas, futuros robados, familias destrozadas. La historia de Luis Alfredo Garavito es el testimonio más desgarrador de cómo la vulnerabilidad puede transformarse en el terreno más fértil para la maldad más absoluta. Gracias por ver este video. Hace poco subí el video completo de Local 58 donde extraigo por completo la historia detrás de este ARG hasta los últimos videos subidos este año. Te agradecería mucho que lo veas. Si te gusta el video, por favor no olvides apoyarlo y suscribirte. Prometo invertir pronto en un mejor micrófono. Nos vemos en la próxima. Adiós.